Soy María García de Fleury. Recordar el día en que Saulo de Tarso, a quien conocemos como San Pablo, siendo el más grande perseguidor de los cristianos, de repente Dios lo llamó y cambió su vida, es un momento para meditar sobre lo que es ser cristiano hoy. ¿Qué significa llevar a Cristo al mundo? Hoy estamos en presencia de quienes dicen que la religión debe ser algo privado, pero la verdad es que no se puede entender a una figura histórica de tanta relevancia universal como San Pablo hablando de una religión privada. Todo lo contrario. Para los discípulos de Jesús, lo que había dicho el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que una vez que el templo fuera purificado, todas las naciones regresarían, se había hecho verdad. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos regresaron a Jerusalén, estaban gozosos, iban continuamente al templo alabando a Dios. ¿Pero por qué al templo? Porque, repito, una de las grandes expectativas del regreso del Mesías era la purificación del templo, porque Isaías había dicho, una vez que el templo sea purificado, todas las naciones volverán a Jerusalén y el Dios de Israel será alabado por todo el mundo. La muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo había purificado al templo. Por eso los apóstoles seguían yendo al templo. Fueron arrestados cuando predicaban en el templo. Predicaron al Mesías, al ungido, tanto en el templo como en sus casas. Después de la ascensión de Jesús, cuando llegó Pentecostés, había gente de todo el mundo en Jerusalén y se estaba proclamando al verdadero mensaje del verdadero Mesías. En eso apareció Esteban, anunciando a Jesús como el Mesías esperado. Fue puesto preso, prácticamente sin juicio y lapidado a muerte. Allí estaba Saulo, apoyando la muerte de Esteban, quien había sido su mejor amigo y compañero. Después de la lapidación de Esteban, la gente se dispersó y el apóstol Felipe fue hacia el sur, donde se encontró al etíope que estaba leyendo a Isaías. Felipe le explicó la lectura y le dijo que Jesús era el cumplimiento de Isaías. Seguidamente Cristo se apareció a Pablo en el camino a Damasco, cegado, derribado al suelo. Dios le habla a Ananías y le dice, recibe a Pablo, no le tengas miedo, instrúyelo, pues es él quien va a llevar el mensaje de Cristo a los gentiles por todo el mundo. Pablo nunca supo de la existencia de Venezuela, Estados Unidos, Colombia, pero gracias a él, tú y yo conocemos al Dios de Israel. Pablo estaba convencido de que por Cristo la profecía de Isaías se había cumplido y era el momento de unir a todas las naciones. El templo se había purificado y el mensaje tenía que ir por todo el mundo reuniendo a todas las naciones. Las últimas palabras de Jesús antes de subir al cielo fueron, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y eso fue exactamente lo que hizo San Pablo a partir de un día como hoy, que fue el día de su conversión. Esto es lo que tú y yo como cristianos estamos llamados a hacer. La religión, la palabra de Cristo, no es algo privado para circunscribir dentro de tu casa, sino para ser proclamada en todas partes, porque es palabra de Dios para toda la humanidad. Y con Dios siempre ganamos.